Boa tarde para as pessoas presentes no evento lá em Florianópolis. Bom, hoy vamos a presentar el panel que hemos titulado Errores y aciertos, cómo está siendo la experiencia internacional. Entonces, la idea de este panel es conversar con actores de Chile y de Bogotá específicamente para entender un poco la dinámica de la incorporación de buses eléctricos a batería en estas dos ciudades. Entonces, pues me presento rápidamente. Mi nombre es Tatiana Bermúdez, yo soy colombiana, pero ya llevo aquí en Brasil 8 años. Vine en el 2014 a hacer mi doctorado en la Universidad de Campinas, en el Departamento de Política Científica y Tecnológica, y desde ese entonces, junto con mi grupo de investigación, hemos estado trabajando con el tema de movilidad eléctrica y en mi caso en particular con el tema de los buses eléctricos. Entonces, el objetivo de este panel es discutir un poco cómo ha sido esta dinámica de implementación y pensar en el contexto latinoamericano, porque yo recuerdo mucho cuando comenzamos a investigar en movilidad eléctrica, siempre pensábamos que los casos de estudio estaban en China, en Europa, en Estados Unidos, pero ahora cuando pensamos en buses eléctricos definitivamente tenemos que pensar en América Latina, en nuestros vecinos. Entonces hoy tenemos el privilegio de contar con tres expertos internacionales. En primer lugar es Sebastián Galarza, que es líder de energía y transporte del Centro Mario Molina de Chile. Tenemos a Víctor Córdoba, que es el gerente de la empresa Green Mobile en Bogotá, que trabaja con la implementación de buses eléctricos, y Antonio Carbonell, que es el director técnico de Ville Mobility, que también está trabajando en la incorporación de buses eléctricos en Bogotá y con posibilidades de expansión para otras ciudades en América Latina. Entonces, pues les doy la palabra para que se presente cada uno de los palestrantes y pues empezamos nuestra conversación. Va a ser un panel súper interesante y les agradezco de antemano pues su disponibilidad para participar en el evento. Entonces podemos comenzar, no sé, con Víctor. Bueno, buenas tardes. No, yo soy Víctor Córdoba, pues soy el gerente general de Green Mobile, como comentaba Tatiana, soy ingeniero civil, trabajo en temas de transporte hace bastantes añitos, ya he pasado pues por varios proyectos, casi todos los proyectos de transporte de la ciudad de Bogotá, pero también hice parte pues, del equipo que montó una de las operaciones nuestras en Cali, que es Blanco y Negro Masivo. Estuve también de gerente general en Sudáfrica por casi 2 años de la primera línea de BRT allá. En Panamá, bueno, en fin, he estado ya en varios proyectos de transporte y bueno, también pasé una temporadita de 2 años manejando la operación de teleférico urbano de Bogotá, que se llama Transmicable. Y ahora pues desde enero del año pasado, estoy a cargo de Green Mobile, que Green Mobile realmente es una organización de 4 empresas, 2 de provisión de buses, 2 de operación de buses. Digamos que hay una particularidad en el caso nuestro, que nosotros hacemos los 2 roles con los mismos socios. Y bueno, si vamos a estar a cargo de ese proyecto, ya arrancamos la mitad de la operación, bueno, prácticamente la mitad, 213 de los 406 buses el 2 de abril, y ya en muy pocos días arranca la restante 193 y bueno, entretenido con ese reto de estos 406 buses. No ha sido fácil, pero ha sido muy enriquecedor y bueno, ya estamos a punto de comenzar todo. Muchas gracias, Víctor. Entonces continuamos con Sebastián. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, yo soy Sebastián Galarza, yo lidero el área de transporte y energía en el Centro Mario Molina Chile. El Centro Mario Molina Chile es un centro de investigación que se dedica justamente a 2 áreas de trabajo, una que está enfocada en la reducción de contaminantes atmosféricos, asociado también con el despliegue de monitoreo de calidad del aire, por ejemplo. Y el área en la que yo lidero es el área que se enfoca justamente en la reducción de contaminantes del sector transporte. Y con ese foco hemos venido trabajando en la región, en América Latina y el Caribe ya más de 15 años. Yo personalmente llevo en el Centro Mario Molina más de 7 años. Yo también soy importado, soy originalmente ecuatoriano, vivo aquí ya hace 7 años. Y antes de incorporarme al Centro Mario Molina Chile, trabajé también en Estados Unidos un tiempo en el Consejo Internacional por el Transporte Limpio, el ICCT, y antes de eso en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, tengo también una visión bastante amplia de todo lo que ha sucedido en cuanto a introducción de tecnología automotriz, no solo en la región, pero también a nivel global, ¿no?
y en los últimos años hemos estado bastante enfocados justamente en el despliegue de buses eléctricos en transporte público de la región. Hay muchos retos para poder llevar a cabo estas transformaciones tecnológicas, pero el caso de Chile justamente es uno de mucho interés en el cual hemos participado desde el inicio, ¿no? Aconsejando tanto empresas como a la autoridad de transporte en los procesos de licitación también de transporte público que acaban de cerrar hace poco. Entonces esa es un poco la experiencia que buscamos contar hoy día y bueno, con el gusto de tener los participantes también de Bogotá aquí con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora, Antonio, por favor. Buenos días a todos. Yo soy Antonio Carbonell, soy el director técnico de VG Mobility. VG Mobility somos una empresa que se dedica a estructurar, invertir, desarrollar e implementar negocios de movilidad eléctrica. Nuestro objetivo es de México hasta Chile, incluyendo Brasil, entrar en todos los proyectos que podamos en este sector. Empezamos en Bogotá, que era un mercado más maduro, y porque tenemos dentro de nuestros miembros, tanto el CEO como el CFO, mucho ADN colombiano. Nosotros ya tenemos al día de hoy 3 concesiones de provisión en Bogotá, con 406 buses. Así como Víctor, estamos también dándole mucho empuje acá a la movilidad eléctrica, aprendiendo mucho, sufriendo también con algunas cosas que creo que vamos a hablar ahorita. Yo personalmente antes de esto fui consultor de transporte en Steer o Steer Davis Gliff, depende de cómo la gente lo conozca, en Latinoamérica, en todos los temas de transporte. Antes en Transmilenio, en todo el proceso de renovación de flota del BRT, en donde iniciamos con un proceso que en la época era bastante innovador, hoy en día es bastante estándar, que era separar la provisión de flota de la operación de flota, que también trae consigo unos desafíos bastante grandes. Y antes de eso, trabajé bastantes años en Transdev en París. Entonces tengo ADN de operador, ADN de consultor, ADN de autoridad pública y ahora inversionista y desarrollador acá en este negocio de VG Mobility. Muchas gracias, Antonio. Bueno, sabemos que Bogotá y Santiago juntas van a tener una flota aproximada de 3.200 buses eléctricos. Entonces, la idea de este panel es entender cómo lo hicieron o cómo lo están haciendo en este momento. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles consideran que es la principal motivación para implementar esta tecnología? Entonces, ¿cuál, digamos, fue una cuestión ambiental, fue una cuestión de negocio? ¿Cuál fue esa principal motivación que llevó a estas ciudades a liderar este proceso de implementación de estas tecnologías? Entonces, no sé, ¿quién quiere comenzar? Si quieres, arranco yo. Vale, dale. Creo que algo importante que hay que entender en este negocio es que para que se dé, se tiene que dar desde muchos ángulos. No depende únicamente ni del sector público ni del sector privado, depende de muchas cosas. En Colombia en particular, algo que hizo que esto funcionara es, desde el punto de vista público, cambios en la regulación que fomentan este tipo de negocios. Esos cambios en la regulación que fomentan estos negocios hacen que desde el punto de vista económico, el costo total de posesión del vehículo y de la utilización del vehículo se vuelva interesante y pueda entrar a competir, porque si yo soy de los que estoy convencido de que si no es compitiendo no se gana, no es generando barreras, no es generando el mercado a punta de prohibir las otras tecnologías. Esto se dio cuando ya era interesante. Desde el punto de vista privado, otra de las cosas que se dio en Colombia y en Chile también es que hubo presencia de los fabricantes de buses eléctricos que estuvieron fomentando y aprendiendo de nuestras ciudades para desarrollar los productos que necesitábamos. Es decir, esto no es un producto que está disponible en el mercado que uno compra en un supermercado. Esto es make to project, toca hacer el bus adecuado a las circunstancias y creo que por ahí también tuvimos eso y el apetito también un poco al riesgo porque esto no hemos terminado de levantar todos los desafíos que tenemos, entonces también hay un poco de eso.
Gracias. Eh, Sebastián, Víctor, ¿quién quiere continuar? Si quieres, continúo yo para dar el ejemplo de Chile y después Ok, volvemos a vale, Víctor con Bogotá. listo. Creo que, bueno, concuerdo con lo que dice Antonio, ¿no? Hay muchos elementos, hay muchos actores, hay muchos intereses que se tienen que juntar para que estos proyectos sean fructíferos, que se desarrollen. Pero sin duda alguna hay una motivación detrás de esto, en particular en el caso de chileno, de fomentar tecnologías más limpias de transporte para reducir la contaminación atmosférica de la ciudad. Ustedes bien saben que Santiago ha tenido una trayectoria muy larga en justamente tratar de regular contaminantes del sector transporte por el impacto que estos tienen en la contaminación atmosférica de la ciudad. Entonces siempre había esta motivación detrás de esto. Es la razón por la cual se exigen justamente las normas de emisiones más estrictas para los buses que operan en la ciudad, pero también la razón por la cual hubo tanto apetito, tanto interés por una tecnología aún más limpia y más eficiente como es la eléctrica. Sin embargo, hay muchos elementos que se tienen que dar para que esto suceda. No solamente es esta motivación, tienen que cuadrar los números dentro de lo que es la operación del vehículo, pero también los números en cuanto es la rentabilidad de esta operación. Y dentro de eso hay roles muy claros del sector privado y también del sector público. Y en el caso del sector público, así como mencionó Antonio, hay una serie de regulaciones que permitieron desarrollar los negocios que vimos darse al inicio del despliegue de vehículos eléctricos o de buses eléctricos, perdón, en Santiago, que es justamente una regulación que permite un modelo de leasing dentro de Chile, ¿no? Entonces esto abre el mercado, esto permite atraer a diferentes tipos de inversionistas, diferentes tipos de actores que justamente tienen más apetito de riesgo que actores más tradicionales, pero también permite una mejor distribución del riesgo. Y eso creo que es clave, ¿no? En particular, ahora que estamos hablando de estos modelos que separan la operación de la provisión de flota, se trata mucho de quién asume estos riesgos. Y el rato que se distribuyen mejor es donde ves la posibilidad de aventurarte quizás a este tipo de tecnologías. Ahora bien, estamos en una etapa, esto comenzó hace mucho tiempo en Santiago, los primeros pilotos de buses eléctricos se dieron en el 2013, 2012, pero el gran despliegue se da por estas otras cosas que voy contando, ¿no? Se cambia la regulación, hay más apetito por otros actores, en particular dentro de los utilities o dentro del mundo de los proveedores de energía, de financiar estas operaciones, a lo menos al inicio, ¿no? Para dar ese empuje. Y es algo que hemos visto que bueno, no es tan innovador como mencionó Antonio. Esto no es algo que sucedió solamente en Santiago o solamente en Bogotá. Hay mucha historia de este tipo de modelos de negocios, pero la implementación claramente es algo que ayudó a ese despliegue en masa. Ahora estamos pasando a otra etapa, que es cómo insertamos estos buses a través de licitaciones. Lo cual ahora recién se está dando en Santiago por procesos también fallidos de licitaciones que se dieron anteriormente, pero también es algo de interés para poder discutir también a lo largo de esta conversación. Víctor, por favor. Listo, ¿no? Yo lo resumiría, pues, digamos, ya creo que me han dicho bastante, pero yo lo resumiría básicamente también en dos cosas. Uno, obviamente para la ciudad hay un interés ambiental, porque digamos, hay menos emisiones, menos contaminación, menos enfermedades, menos ruido, digamos, hay un montón de beneficios ambientales ahí. En el caso particular de Bogotá, además, digamos, la ciudad es dueña del 51% del operador de red de energía pues de la ciudad. Y en la medida que ellos logren crecer por encima digamos, del crecimiento estacionario, por construcción de viviendas nada más simple, pues logren crecer el mercado eléctrico, pues obviamente eso redunda en más recursos para la ciudad y más recursos para reinvertir en otros sectores de la ciudad, como salud, educación, bienestar, en fin, todo ese tipo de cosas. Y sobre esa base, pues ellos crean un marco, hicieron varios intentos, algunos salieron mejores que otros, y digamos ya en algunos participamos y no presentamos oferta, en otros ya en estos últimos ya de Greenmove ya decimos, no, ahora sí ya el tema nos cuadra,
porque digamos también un poco como decía Antonio, aquí toca alinear mucha gente. Entonces también se necesita primero una ciudad con un interés y que cree un marco de una operación, digamos, que sea viable. Pero entonces ya cuando entra un nuevo operador, primero no tiene que dar, que los números lo tienen que dar, pero hay que alinear a los constructores, a los proveedores de energía eléctrica, a los bancos, a las aseguradoras, a los fabricantes, a la misma operación. Hay que comenzar a alinear un montón de cosas para que esto funcione. Eso no es el milagro, digamos, de pongo un bus y arranco, sino que hay que poner muchos expertices a trabajar juntos para poder sacar eso adelante. O sea, yo sé la comparación de los otros proyectos que hemos tenido, que hemos juntado, por ejemplo, buses diésel. Pues sí, son también 400 buses, también tengo 1000 conductores, también tengo, no sé, 100 mecánicos. Entonces que resulta que, por ejemplo, esos mecánicos, antes que eran mecánicos, ahora tengo técnicos, ingenieros que llegan con un computador, se conectan, hacen el diagnóstico, guardan las cosas en software y listo. Tengo telemetría que me transmite cualquier cantidad de información. Pero además ya antes hacía un parqueadero grande, ahora tengo que hacer todo un electrosistema detrás para que esto funcione. Alguien le ponía por ahí el ejemplo en estos días, que si aquí hubo un pavimento con unos canopies, pero detrás hay muchísimos cargadores, mucha infraestructura eléctrica como para una pequeña ciudad, y hay 14.000 metros lineales de fibra óptica transmitiendo información, con lo cual eso además se vuelven empresas, ya cuando lo miran en una operación, empresas de tecnología que tienen buses. Entonces, y todo eso además toca explicar solo a los bancos de las aseguradoras en un marco además de mitigarle los riesgos. Y la mitigación de los riesgos solamente se logra si yo pongo al carrocero, al fabricante, al operador y al proveedor, pues, en algún tipo de articulación sobre la base de un modelo de licitatorio viable para que esto pues pueda salir adelante. Y obviamente además se necesitan seguramente plazos muy largos, pues porque si bien los costos de operación pueden ser interesantemente menores, los costos de inversión son sustancialmente mayores. Muchas gracias, Víctor. Bueno, tanto Bogotá como Santiago comenzaron con proyectos piloto con un número relativamente pequeño de buses eléctricos, que es muy importante hacerlo porque realmente permite analizar el desempeño de esta tecnología. Pero definitivamente lo que hizo que consiguiera alcanzar una escala importante con el número de buses es la creación de estos nuevos modelos de negocio, que si bien lo mencionaba no es tan novedoso, digamos, ese proceso de implementación a gran escala definitivamente sí ha sido un importante avance en la movilidad de América Latina. Entonces les quería preguntar, ¿cuáles han sido los principales beneficios, si se pueden relatar rápidamente, este nuevo modelo de negocio? Entonces, yo sé que todos tienen diferentes roles, tal vez Antonio hablar un poquito de la parte de financiamiento y Víctor hablar de la parte de la operación y San Sebastián sí hablar de las dos partes. Entonces, no sé, Sebastián, si quieres empezar para hacer el contraste entre Antonio y Víctor al final de Bogotá. Súper, sí. Yo voy a dar una introducción breve porque yo creo que Antonio y Víctor dentro de sus roles pueden hablar mucho más de cerca sobre el impacto que justamente ha tenido el modelo de negocios en poder desplegar este tipo de proyectos, ¿no? Pero como mencionaba claramente antes, y esto es lo que vemos realmente dentro de la región de América Latina, es que muchos de los sistemas de transporte público en la región todavía tienen mucho trabajo que hacer para poder llegar a un modelo de gestión que sea coherente también con transformaciones tecnológicas como la que hemos visto en Santiago y Bogotá. Y dentro de eso, un componente de eso es cómo flexibilizas justamente la entrada en vigor de modelos de negocios como lo que hemos visto en Santiago y Bogotá, que son modelos que incorporan a distintos actores dentro de estas operaciones, ¿no? En particular, provisión de flota, operación de flota y todos los otros componentes que están ligados a esto, ¿no? Financiamiento, aseguradoras, etcétera. Y claro, esto se da dentro de un marco regulatorio y el rol del Estado ahí es crucial de poder fomentar o facilitar realmente este tipo de modelo de negocios, algo que se ha dado, pero se tienen que dar otras condiciones para que esto funcione, ¿no? Y es mucho trabajo para poder justamente aclarar cuáles son esas condiciones o cuáles son esos factores determinantes para que funcionen estas operaciones, donde
claramente con ciudades como las nuestras, que son ciudades muy grandes, son realmente urbes muy importantes dentro de la región, con diferentes topografías, diferentes estructuras de infraestructura vial, etcétera, se tienen que hacer o se tiene que conocer más de cerca cómo sería esa operación dentro de las ciudades. Entonces, hay mucho aprendizaje en torno a pilotos y otras iniciativas que buscan reducir justamente esas barreras de entrada dentro del punto de vista operacional, pero también ayudan a aclarar los números, ¿no? Y eso es crucial, ¿no? No tenemos que tener una perspectiva de cuál es el impacto que van a tener o realmente cuál va a ser el funcionamiento de estos vehículos para poder estimar cuáles son los costos a futuro y poder hacer viable estas inversiones. Entonces, mucho del trabajo que nosotros en particular hemos hecho es trabajar con la autoridad de transporte para reducir esas brechas. Y esas brechas se reducen justamente a través de pilotos, como mencionaste, pero también nosotros, por ejemplo, hacemos una virtualización de las operaciones de transporte público, hacemos pilotos virtuales y eso ayuda también a la autoridad de transporte a tener una mejor idea de dónde es más viable o dónde es más factible implementar buses eléctricos. Esto se da también en el contexto que en Santiago, en la última licitación que se hizo, se dejó abierta la posibilidad a los oferentes de ofertar buses diésel o eléctrico y compitieron a la par. Sí, con algunos incentivos dentro de eso para los buses eléctricos, con concesiones más largas, tanto para operación como provisión de flota y algunos puntajes en cuanto a eficiencia energética, pero se les hizo competir a la par. Entonces es muy interesante ese último proceso porque muestra que aún compitiendo con buses diésel, un mercado muy competitivo como es el chileno, si ganaron casi la mitad de la licitación fue adjudicada a buses eléctricos. Entonces ya muestra ese gran nivel de competitividad que tienen los buses y el modelo de negocios que se gestionó para que estos puedan entrar al mercado. Pero con eso quiero dejar la palabra a Antonio y Víctor, que tienen una experiencia mucho más de cerca con justamente este modelo de negocios. Entonces, Víctor, tú nos puedes relatar porque tienes como los dos lados de la operación ahí para analizar esos beneficios de ese modelo de negocios. Sí, bueno, primero, digamos, nosotros, pues, digamos, como Panaca Transdev operamos hace muchos años en Bogotá, digamos, conocemos todos los modelos de negocio muy bien y por dentro de cómo ha venido evolucionando Bogotá. Y, digamos, ya tuvimos una experiencia previa en la primera generación en donde la provisión se separó de la operación, que fue la renovación de los buses articulados de la troncal de Transmilenio en el 2018. Era un modelo que conocíamos y con el cual nos sentíamos cómodos, y ya, pues, digamos, ya conllevamos a estas licitaciones nuevas, en particular a que nos dedicamos en Green, pues ya lo teníamos como muy digerido. Ahí de todo vale la pena decir que en el intermedio entre esa que tuvimos de Bogotá, Movilidad y esta, pues hubieron una hoja intermedia en las cuales, pues, digamos, analizamos, pero no presentamos ofertas porque precisamente o en temas de tarifas o en temas de asignación de riesgos que de pronto no estaban tan claros y con los cuales no sentíamos cómodos. Pero ya llegamos, digamos, a la de Green Móvil. Ahí hubieron, pues, de todos modos unas evoluciones importantes respecto a las primeras generaciones en las cuales era solamente el bus lo que uno financiaba, digamos, llevaba a la ciudad por otra parte con su operador de red y construía el patio. Aquí en este caso, pues, era bus más adquisición o consecución de tierra por el método que fuera, y además embarcarse en todo el tema de construir la infraestructura, además con unos riesgos un poco menos acotados. Por ejemplo, en las primeras licitaciones le decía a Transmilenio, yo le puedo hacer deducciones. Pues uno sabe que, digamos, la probabilidad que le hagan deducciones por desvinculaciones o eventos, digamos, de fuerza mayor son muy pocas, pero las acotaban. Aquí, por ejemplo, ya no las acotan. Y cuando uno va y nosotros como operadores nos sentimos cómodos con eso, pero cuando uno va a explicarle a un banco, con unos señores en Nueva York, eso de pronto no es tan fácil. ¿Qué ha sido lo interesante, digamos, lo que para nosotros ha funcionado? Y no digo que es que lo demás no funcione, digamos, yo digo, a nosotros no ha funcionado. Es que nosotros operamos acoplados.
¿Qué significa acoplados? Que tengo mis socios en provisión, solo mis socios en operación. Entonces, cuando yo voy a hacer cualquier cosa en provisión, siempre lo hago pensando en operación. Entonces, por ejemplo, una sencilla. Compro el bus, pero compro el bus ya con una solución de baterías, pero además con todos mis precios de repuestos ya acordados, con lo cual en operación tengo, digamos, unos costos mucho más predecibles. Y además, vía un acuerdo entre privados que hacemos, podemos manejar la asignación de riesgos de provisión a operación y en últimas acabar limpiando incluso aún más la provisión, para que esto sea como mucho más digerible para los bancos. Y estar en los dos lados, además, nos ha dado la oportunidad, prácticamente desde el primer día, que todo el equipo de operación se involucre desde el primer día en la construcción del bus, en la consecución de los cargadores, de las subestaciones, la fibra óptica, en todo el entrenamiento, en todo. Con lo cual, cuando llegamos a la operación, pues es más fácil. No es que sea fácil, pero es un poquito más fácil. Y además eso hace que, pues, digamos, le podamos, y digo, a nosotros no funciona, ¿no? Los demás seguramente tienen modelos de pensamiento que también, por supuesto, funcionan, simplemente darle una perspectiva distinta. Pero a nosotros, digamos, esa forma de asignar riesgos, distribuir riesgos y de además construir conocimiento para seguir operando en ese mercado, pues también nuestro ADN realmente es ser operadores. Lo que pasa es que para poder ser operadores y ser más competitivos, pues nos toca meternos también en la cadena completa, que es la de la provisión de buses. Entonces, conocerlo todo, además en el largo plazo, nosotros sentimos que nos hace mucho más competitivo en un mercado que además, pues cada día va a tener menor cantidad de actores, pero mucho más agresivos, mucho más competitivos que los que teníamos anteriormente. Gracias, Víctor. Antonio, ¿tu perspectiva? Bueno, yo voy a rebotar sobre una cosa que dijo Víctor al comienzo y que la repitió ahora. Uno va aprendiendo. Entonces, cuando uno habla de un modelo de negocio, se equivoca. Ha habido en Bogotá, bajito, 8, en diferentes licitaciones, han ido cambiando cosas, aspectos diferentes, les asignan los riesgos a uno, a otro. Eso es un organismo vivo. Y en Chile pasa lo mismo. En Chile es diferente si uno trabaja en el modelo de leasing, operativo, donde puede hacer algo con los bienes afectos, o trabaja en la licitación, donde se puede uno presentar con un SPV. Entonces, creo que lo que es importante es que el modelo de negocio, si bien tiene un marco conceptual bastante claro, es bueno adaptarlo a las condiciones y al mercado en el que uno está. Es un poco lo que decía también Sebastián que están haciendo, porque no es lo mismo comprar buses en todas partes. Nosotros, desde el punto de vista del proveedor puro, nosotros también creo que la llegada de nosotros corresponde a una maduración del mercado colombiano, en donde ya empezaron a aparecer proveedores puros. En la licitación del 2018 se hizo la separación de riesgos para crear 2 figuras que permitieran la bancabilidad del sistema, porque una cosa importante acá es que si estos sistemas no se pueden financiar, no se dan. Entonces, lo que manda la parada acá es que los bancos y las aseguradoras, como dijo Víctor, entiendan el negocio y quieran participar con nosotros. Luego de esto, apareció en él también como una figura de proveedor, más proveedor, porque es una utility company que busca desarrollar ese negocio de codensa que decía Víctor, para crear más mercado para la energía, para crecer más que solo crecimiento orgánico. Y después aparecimos figuras como nosotros. La figura nuestra es un poco particular porque nosotros, si bien tenemos ADN de movilidad y transporte, porque varios miembros de nuestro equipo estuvieron o han estado involucrados en procesos tanto de operación, como ya les está explicando, ese caso también aplica para nuestro CEO y para varias figuras importantes en nuestra oficina. Nuestra figura sí es, nosotros nos dedicamos a proveer la flota. Nosotros somos agnósticos de quién la opera. Pero para ser agnósticos de quién la opera se tienen que dar aún más condiciones de las que habíamos hablado hasta ahorita. Porque yo quiero, en el ecosistema de contratos y de relaciones, nosotros tenemos la primera y principal es con el ente gestor, que es el que nos contrata a nosotros la provisión de todos los equipos. Luego está el operador al que esta
esta autoridad le entrega los bienes para que los use, estos activos, pero como dice Víctor, eso no se puede dar bajo cualquier condición, porque los bienes siguen siendo míos. Entonces hay una relación hiper importante, es algo que en Bogotá se llama el acuerdo entre privados. Si bien lo puedes hacer antes en una figura acoplada y llegar ya con un acuerdo resuelto antes de participar a la licitación, también puedes hacerlo a posteriori como nosotros, en donde nos fuimos no acoplados, es decir, solos, esperando a que llegara el operador para sentarnos a negociar esas condiciones de las que hablaba Víctor. Entonces, se da a posteriori la resolución de un montón de temas de riesgo, como las indemnizaciones con respecto a ¿qué pasa si el bus es mal mantenido? Eso es algo que es dificilísimo de regular por parte de una autoridad. Entonces, o haces el contrato de leasing al interior de tu contrato, como en algunas partes en Chile, entonces el operador responde y liberas completamente toda la carga al proveedor y el proveedor se vuelve un leasing financiero, o haces como en Bogotá, donde compartes el riesgo. Compartes el riesgo y después negocias. ¿Por qué? Porque las fallas del bus y el mantenimiento del bus también depende de qué bus compres. Entonces, nosotros no podemos estar completamente libres de ese riesgo. Eso es importante entenderlo y es algo que nosotros transmitimos al banco. El proveedor escoge el vehículo no solo por el nivel de CAPEX y para ganar la licitación en un proceso competitivo, sino también tenemos que pensar a posteriori cómo vamos a negociar con los diferentes operadores para asegurarles que va a haber repuestos, que los repuestos van a existir en Bogotá, por ejemplo. La última licitación, importantísimo paso que dio Bogotá es, había puntos en la licitación para bienes transformados en Colombia. Eso nos llevó a tener carrocerías locales. Sí. Nos llevó a tener un diálogo diferente entre nosotros y los fabricantes de los buses para asegurar que los repuestos existan acá. Entonces, eso ha ido madurando. En esas licitaciones que decía Víctor de antes, los buses que llegaron, de los cuales nosotros tenemos una parte, son fabricados monocasco desde China. Desde China. Eso tiene unas implicaciones porque la carrocería se echa en aluminio, las carrocerías en Colombia no se hacen en aluminio, en Brasil tampoco. Entonces es una tecnología que no tenemos, que no estamos todavía trabajando. Entonces hay un riesgo en disponibilidad de repuestos. ¿Cómo se trabaja eso? Se trabaja desde el contrato que uno tiene. Entonces, desde el punto de financiación, lo que es importante es saber cómo se manejan los riesgos, saber cómo se mitigan. En esta última licitación, concuerdo con lo que dice Víctor, a mí me parece, en este tipo de negocio, me parece importantísimo que el diseño y la ingeniería de patio no se haga en un contrato completamente independiente, porque es que si bien hay una presión por la tierra, una presión por el metro cuadrado, lo que dice Víctor es muy cierto. Esto no es como antes en la tecnología dice un parqueadero de buses, sino aquí toca pensar, esto es ya más parecido a una Fórmula 1, tiene que pensar en los talleres donde van a estar, porque manejas alta tensión, manejas componentes mucho más tecnológicos, porque el bus tiene muchísima más tecnología a bordo. Las electrolineras tienes que decir cómo lo diseñas, porque dependiendo de cómo lo diseñes, esa es otra afectación que le puedes entregar al privado, al operador. Si le haces mal un patio, el operador va a tener que contratar muchísimos más recursos humanos para operar el mismo patio. Entonces, dependiendo de cómo diseñes el bus, de cómo diseñes el patio, te puedes tirar la operación. Depende de cuál bus compres, se te tiene que ajustar al patio que diseñes, porque tienen tamaños diferentes, largos diferentes, alturas diferentes, tipos de carga diferentes. Detrás de eso está el OPEX de los cargadores, que en el contrato en Bogotá está asignado a nosotros proveedor. Entonces nosotros proveedor ya no somos una figura de financiador, sino de verdad de proveedor, porque nosotros mantenemos nuestros propios equipos, exceptuando el bus, porque la manutención del bus tiene mucho que ver con la operación. Ahora bien, no estamos en una nueva licitación de Bogotá. Puede que alguien tenga una opinión diferente y asigne ese rol y ese riesgo diferente y se lo pueda asignar a un proveedor, para uno ser un gestor de un patio y el otro ser un gestor de personal, que es parecido a lo que está haciendo San José dos Campos en Brasil, y en Goianía lo que están haciendo, que es, hay alguien que hace todo lo que tiene que ver con el patio,
y el bus, y otro que tiene que ver con personal. Entonces, lo que hace financiable esto es, para terminar con una idea, Sebastián, es que sea un ecosistema que se entienda, es decir, que haya sido trabajado y que sea coherente. O sea, la palabra coherente es muy importante porque todos vamos a estar buscando los riesgos mal asignados y las tareas puestas a la persona que no es, porque eso se transforma en las aseguradoras, en los bancos, en los diferentes equipos, en primas de riesgo. Eso encarece todo el proyecto, lo hace cada vez menos viable y hace que uno termine decidiendo no participar o pedir una prima más grande. Entonces, desde nuestro punto de vista más proveedores, eso es como lo que tengo que decir. Muchas gracias, Antonio. Tú mencionas algo fundamental y que es muy crítico también pensando en la operación de los buses, y es el tema de la infraestructura de recarga. Obviamente hay muchas dificultades asociadas, el tema de la comunicación, de la interoperabilidad con los cargadores y también el mismo tema de conseguir la tierra para hacer esos nuevos patios, esos nuevos terminales. Entonces quería entender un poco cómo ha sido ese proceso. Sé que en Chile hubo también un proceso para eliminar esas barreras de entrada para esos nuevos posibles proveedores de flota que querían entrar en la licitación. Entonces, Sebastián, si nos quieres contar un poco de ese proceso, de todo el tema de infraestructura y posteriormente pues hablamos un poco con mis colegas de Colombia. Claro, con gusto. Bueno, una de las razones también por las cuales han caído las licitaciones anteriores o se cayeron las licitaciones de transporte público anterior fue porque el modelo de gestión que se tenía dentro de Santiago de Chile era, les podría visualizar quizás, pero básicamente la autoridad de transporte tenía un contrato por provisión y operación de flota con un privado o con varios privados que operaban sus buses, pero también eran dueños de sus patios, eran dueños de los terminales donde estaban acogidos los buses. Y esto representaba una gran barrera de entrada para distintos actores que quisieran entrar a participar dentro del mercado, dado los altos costos que tenían y los puntos estratégicos donde están situados justamente los patios y los terminales dentro de la ciudad. Es muy difícil de modificar esto por completo o dar la oportunidad que otros actores entren, inviertan y rentabilicen también la inversión cuando tienen que hacer ese tipo de negocio. Entonces, lo que se hizo, uno de los factores importantes que se hizo dentro del cambio en el modelo de negocios o el modelo de gestión que tiene el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago fue en ese proceso de separar la provisión de la operación, también expropiar todos los patios. Entonces, lo que hizo el gobierno fue expropió todos los patios o está en proceso de expropiar todos los patios que tiene la ciudad para de esa forma entregar los patios al operador para su operación, pero la propiedad de los patios queda bajo la autoridad de transporte. Y esto es lo que hace romper justamente esa barrera de entrada. Entonces, lo que hemos visto justamente en la última licitación es la entrada de nuevos actores, nuevos operadores al mercado de Santiago, que buscan justamente o que buscamos justamente a través de eso mejorar justamente el servicio y la calidad del sistema de transporte público dentro de la ciudad. Entonces, es un factor determinante, es un factor que tiene muchos riesgos asociados también tecnológicos en cuanto a las inversiones que se tienen que hacer y como mencionó Antonio, tanto como Víctor, requieren de mucha tecnología. Y esto es algo crucial porque nosotros no estamos acostumbrados a ese nivel de tecnología dentro del sistema de transporte público en particular y requiere también un alza en las capacidades también o una transformación también dentro de las capacidades con las autoridades de transporte, con los operadores y con todos los actores dentro del sistema para poder aprovechar justamente estas instancias. Entonces, lo que hemos visto en Santiago es mucho aprendizaje, también desde las primeras operaciones que se dieron, uno de los cuales, por ejemplo, que tú acabas de mencionar es el tema de interoperabilidad. Los primeros buses eléctricos que entraron a la ciudad, dado que se dieron dentro de contratos de leasing, porque se acababan contratos dentro de la ciudad que se tenían que renovar sin tener una licitación abierta,
por lo cual se decidió extender los contratos. Y en el momento que se decidieron extender esos contratos, se dieron la oportunidad o se dio la oportunidad de incorporar buses eléctricos. En ese momento no habían muchos protocolos, muchas regulaciones en cuanto a cómo iban a operar estos buses, el tipo de cargadores que se tenían que tener, qué tipo de protocolos de comunicación tendrían que tener, qué tipo de enchufe tenía que tener el bus, etcétera. Era muy abierto, muy a decisión del operador de escoger la tecnología que era más válida o más rentable para ellos. Sin embargo, a medida que se ha madurado también el conocimiento sobre la tecnología, eso se ha ido cerrando. Y ahora está mucho más claro, bueno, hay muchas exigencias en cuanto a estos componentes que lo que buscan justamente es reducir esos posibles problemas en la operación que podrían tener a futuro, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, ¿qué pasa si se decide un operador realmente está teniendo un desempeño muy malo dentro de la ciudad? La autoridad de transporte podría removerlo y otorgar esos buses a otro operador. Si todos cumplen los mismos requisitos técnicos, no hay ningún problema en transferir los buses de un patio a otro dentro de la ciudad, pero si estos están cargando con diferentes tipos de tecnología, con diferentes protocolos, se vuelve problemático y eso es lo que no quieres tener cuando estás... cuando eres el responsable de más de un tercio de los viajes que se hacen dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, es algo bastante crucial que se tiene que trabajar. Esto no está resuelto, es un tema que se ha ido trabajando en particular dentro de las licitaciones en el caso de Santiago. ¿Por qué? Porque muchas de estas medidas o muchas de estas resoluciones se toman a nivel central, en el caso de Chile, y estos procesos pueden tomar más tiempo. Sin embargo, dentro de la licitación, en particular la última licitación de Santiago, se fueron cerrando estos temas. Entonces se definió qué tipo de cargador, cuáles son los protocolos de comunicación que se debería tener, etcétera, y eso es con lo que se va a trabajar de ahora en futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema también es muy importante, el tema de los patios de carga y un tema dentro de eso justamente es asegurarse que exista la disponibilidad de energía dentro de los patios, es algo que puede tener o ha tenido atrasos también dentro del despliegue de estos proyectos. Entonces, al inicio, por ejemplo, de los primeros proyectos que tuvimos en Santiago, los tiempos para poder tener los terminales listos se fueron extendiendo y extendiendo justamente por esa falta de capacidad y falta de planificación. Ahora ya tenemos ese aprendizaje, por lo cual eso también ya se va reduciendo como una barrera para el despliegue oportuno de esta tecnología. Y bueno, y el caso de Bogotá yo creo que es un paralelo, es interesante, pero es un poco distinto. Entonces ahí dejo la palabra también a los... Antonio, tú nos podrías comentar un poco sobre este tema de infraestructura y también lo que mencionaba Sebastián del tema de la energía, porque aquí aún existe ese mito de que no, que si vamos a cargar los buses va a haber un apagón en la ciudad. Entonces, que nos comentaras un poco algo al respecto. Sí, señora. Entonces, primero, con respecto a la tierra, la tierra es un tema muy importante en la gestión de los riesgos. Y para darte un ejemplo, un operador que no está presente acá tuvo un problema de arqueología con la tierra cuando estaba haciendo el proyecto, y eso es un riesgo que está asignado al proveedor cuando está haciendo su obra. Eso puede fácilmente sacarte del negocio. Es un riesgo muy grande. La consecución de la tierra dentro de Bogotá mismo. En Bogotá hay muy pocos operadores, hay dos unidades funcionales que están por fuera de Bogotá, ya que Bogotá no tiene ningún convenio para no pagar peaje al salir, cada vez que sales y cada vez que entran los buses. Entonces la tierra de fuera de Bogotá no se puede usar para esto porque no hay convenios regionales, etcétera. Buscar tierra dentro de Bogotá mismo es muy complicado y cada vez hay menos y cada vez se quiere usar para más cosas. Entonces, mi punto de vista más personal es que la gestión de la tierra es algo que estaría mejor asignado a la entidad gubernamental o distrital o que sepa hacer eso y que haga eso todo el tiempo. Ahora bien, el problema de hacerlo así, habiendo yo estado en la entidad pública cuando lo estábamos haciendo, es
conseguir esa tierra también del lado público es difícil. También hay un riesgo de disponibilidad, un riesgo de que la tierra no tenga los usos convenientes en los cuales puedes hacer esto, además de vecinos que no necesariamente quieran tener tecnologías, patios que trabajan primordialmente de noche cerca, aunque esto se mitiga un poco con la tecnología eléctrica porque hay menos ruido, se mitiga no dando reversa dentro del patio, pero aún así conseguir tierras de 20.000 metros cuadrados para instalar operaciones no es nada fácil. Y cada vez hay menos. Es un riesgo muy complicado. Es un riesgo que cuando tú no conoces el país, la ciudad, es un riesgo que te saca del negocio. Y en cuanto a la energía, ese es otro de los riesgos que es muy difícil de manejar desde el punto de vista del privado, aunque aquí tienes sentadas dos empresas que lo hicieron. Nosotros poder conseguir una disponibilidad por parte de este ente distrital que nos dijera si va a haber energía, si va a haber suficiente energía para usted poder conectar todos sus buses, depende de cómo es el cableado de toda la central de distribución dentro del mismo Bogotá y de las subestaciones, si tienen o no pensado crecerlas y si tienen o no capacidad disponible remanente para poder conectar un patio. Un patio para 200 buses, en el caso extremo de querer poder cargar todos los buses en simultáneo y lo más rápido posible, te puede llegar a estar pidiendo 15 megavatios. 15 megavatios de potencia es algo gigantesco, es algo que requiere su propia línea de conexión en Bogotá, independiente, que puede ser algo que la misma empresa de energía te diga, lo tiene que pagar usted mismo. Usted mismo tiene que pagar su propia cableado. En Bogotá los cables hoy en día tienen que ir subterráneos, entonces tienes que pagar obra civil para poder enterrar esos cables, pasar vías principales como la autopista sur. Es decir, es un riesgo dificilísimo de manejar, costosísimo, donde te asignen a ti la obligación de hacer eso desde la parte de la energía. Y nosotros, en medio de esto, si les quisiera mencionar, hacer como una pequeña cuña acá, es hay un problema también que viene, y esto es un error, hablando acá de errores de que se han cometido en las licitaciones. Uno de los errores que se comete muy comúnmente en Bogotá es mantener el mismo modelo operacional que se usaba con los buses diésel para los buses eléctricos. Eso es buscar buses con una autonomía que te permitan operar más de un día sin tener que hacer recarga, no hacer como hacen en Europa, donde hay carga de oportunidad. ¿Por qué? Porque esto te permite a ti también no romper un paradigma que es difícil, que es como el paradigma de la operación. Es cómo se operan estos buses. Entonces, cuando haces eso, las licitaciones de Bogotá te obligan a carga nocturna 100%, carga lenta, 100% de los buses operacionales cargados en simultáneo y todos cargados obligatoriamente en una ventana de 4 horas. Eso no obedece a las reglas de operación necesariamente, porque en horas valle, al mediodía, tú tienes muchos buses que vuelven a tu propio patio en donde tú podrías cargar una cierta cantidad de flota. Hay buses que vuelven de operación a las 7 de la noche, otros que vuelvan a la 1:30 de la mañana. Si tú pones y acotas a esa ventana de tiempo tan reducida esa obligación de cargar todos los buses en simultáneo, lo que estás generando es una barrera en cuanto a cuáles son las condiciones en las que tengo que contratar la energía y cómo tiene que ser la factibilidad que le voy a pedir al ente que controla y que distribuye la energía. Entonces, aquí ha pasado eso es una cosa que es difícil de romper. Bogotá se ha ido rompiendo, se ha ido integrando la lógica de que puede haber otras cosas. Al día de hoy, en las licitaciones no salió así, salió que nosotros construimos un patio donde ponemos 9 megavatios para cargar unos buses en 4 horas. A sabiendas que vamos a tener una manguera por bus que va a estar disponible, donde los buses van a estar todos conectados al tiempo y todos consumiendo en una ventana de 4 horas cuando hay muchos más espacios de carga, y que el operador es el que mejor sabe manejar esto, porque el operador sabría, en función del costo del kilovatio hora, por la franja horaria, sabía cuántos buses cargar al mediodía, cuántos buses cargar por la noche,
sabría poner de pronto sistemas de paneles solares con almacenamiento de baterías para poder tener otro sistema, pero todo esto se impide por esas reglas que favorecen al fabricante del bus, que quiere vender bus con más baterías y un CAPEX más alto, y a la utility company, que lo que quiere es poder tener un proyecto de expansión y energía disponible para todos los otros negocios que no sean la movilidad eléctrica y obligarnos a nosotros a manejarnos en el periodo en que menos energía se consume en una ciudad, que es de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Entonces le dejo la palabra a Víctor, si quieres. Sí, dale. Pues es que realmente nos quedaríamos hablando aquí muchas horas porque realmente la experiencia tanto en Bogotá como Santiago ha sido muy interesante, pero tenemos unos minutos ya para finalizar el panel y me gustaría que Víctor nos contara un poco o nos, digamos, nos diera sus últimos minutos diciéndonos cuál sería su principal recomendación para que las ciudades brasileñas también comiencen con esta implementación a gran escala. Brasil tiene pocos buses eléctricos, tiene alrededor de 49 buses eléctricos a batería. Entonces, ¿cuál sería esa principal recomendación para que en Brasil podamos hacer esa transición para una movilidad eléctrica a gran escala? Y pues lo mismo para Sebastián y para Antonio, ya para finalizar este panel. Entonces, pues te doy la palabra, Víctor. Lo voy a decir súper rápido, pues porque hay poca historia de tiempo, porque no se podrá quedar aquí horas y horas, pero creo que arrancaría con una cosa súper importante que dijo Antonio al final. Esos son buses, más esto no se opera como los buses antiguos, eso se opera totalmente distinto. Aquí pasan cosas que, ejemplo, yo antes tenía una ventana de mantenimiento muy grande, ahora tengo una ventana de mantenimiento que depende además también del tiempo de carga. Porque si tengo el bus cargando, antes tanqueaba el bus en 7 minutos, ahora resulta que me toca esperar que cargue para poderlo llevar a la zona de mantenimiento. Pero además con toda la tecnología que me hicieron montarle encima de telemetría, de cámaras, de transmisión de datos, un montón de cosas, pues necesito meterle más actividades y tengo menos buses. Y en esta ruta, que además son más largas, pues el bus, mi cantidad de buses disponible en hora vaya aquí es pues, mínima. O sea que lo obliga a uno a repensar todo el modelo de gestión del mantenimiento interno del patio. El tema del lote es un reto también. Para nosotros fue una oportunidad realmente, porque llamamos esa licitación, me voy a referir a esa licitación en particular, el lote al final de las accionistas, con lo cual había además un incentivo grande pues para hacer además unas infraestructuras robustas, pero pues conseguir un lote en las cantidades. A nosotros nos tocó 40.000 metros cuadrados, con la disponibilidad de energía, con 2 circuitos para poderlo hacer y sin tener que entrar los cableados gigantescos, pero que además no tuviera pasivos ambientales, porque lo primero que le va a hacer el banco es, uy, un momentico, mire, demuéstrame que ahí no hay pasivos ambientales. O sea, comienzan a decir un montón de cosas. Entonces aquí eso toca pensarlo distinto. Estos son buses, más como lo vemos nosotros, es una empresa de tecnología que tiene buses, porque es que hay que meterle todo el tema de energía eléctrica y negocia esos precios y uno sabe comprar diésel, pero todavía no, al principio no sabe comprar energía. Entonces aquí logramos hacer un contrato de energía a 15 años muy predecible para poder controlar ese tipo de riesgos y no estar prediciendo como la tasa de cambio. Entonces aquí toca pensarlo, volver a pensarlo distinto, pero se puede hacer y es viable. Hay que aprender muchas cositas en el camino y a veces duele aprenderlas, pero nosotros, digamos, como para que atrás pensamos que esa es la ruta a seguir y que la electromovilidad no va a ser sino crecer. Muchas gracias, Víctor. Sebastián, por favor, tus últimas palabras y recomendaciones. Sí, claro. No, yo creo que, bueno, el caso de todos estamos muy expectantes de lo que pase en el mercado brasilero por muchas razones. Queremos realmente que salga mucha mejor tecnología de ese mercado. Y en ese sentido, para nosotros que somos receptores de esa tecnología, vemos a Brasil como una oportunidad también de fomento productivo en este sector, ¿no? Entonces yo creo que ahora con el programa Rota 2030, con todas las cosas que está haciendo, hay oportunidades, pero todavía hay mucho trabajo que hacer para concretarlas. Y ahí creo que hay mucho trabajo que hacer. Sabemos que el sector automotor brasileño a nivel global ha perdido mucha competitividad, pero eso se da también
el caso de muchos de los actores en el sector automotor de la región, ¿no? Argentina, México, y esta es una oportunidad, y quedarse atrás realmente sería una pena, pero también dispararse en el pie. Entonces, hay que aprovechar esto. Para que esto suceda, hay muchos factores que hemos discutido hoy día que se tienen que dar. Pero, por ejemplo, discutiendo el caso de SP Trans, que ya tienen algunos buses, etcétera, creo que hay que ya tomar algunas medidas para sacar una licitación que sea bastante competitiva, que se aclaren algunos de los componentes que todavía dentro de esto no están tan claros. Por ejemplo, los temas de mantención, yo sé que son un tema todavía en Sao Paulo que se ha ido discutiendo mucho de cómo es la mantención de los eléctricos, el tema de los repuestos, pero ya hay bastante información sobre todo esto como para poder reducir esas barreras de entrada y generar un despliegue en masa, que es lo que todos esperamos, ¿no? Entonces, con eso espero justamente que en los próximos años y muy pronto ver ese despliegue en masa en las ciudades principales del país y fomentar también esa transformación en el resto de la región como un líder en este ámbito también. Muchas gracias, Sebastián. Antonio, para cerrar nuestro panel. Bueno, mi principal consejo a las entidades gubernamentales en Brasil es construir sobre lo construido. Entonces, aprendan de lo que ya se hizo en Colombia, de los errores que cometimos para no cometer los mismos errores. Ha habido un proceso de aprendizaje muy importante en cuanto a procesos licitatorios, en cuanto al apetito de los privados, en cuanto a muchas cosas. Aprendan de las experiencias que tenemos con empresas como la de Víctor y como la de nosotros, que acá nosotros recibimos a los que quieran venir y les abrimos las puertas para que miren esto cómo funciona. Aprendan de Chile, que Chile también tiene muchísimos buses eléctricos. Hay varios tweets en el mismo esquema de negocio, entonces adáptenlo al sistema que mejor les funcione, pero no arranquen a construir cosas que ya otras latitudes dentro del mismo América Latina ya lo han hecho. Sé que es muy difícil copiar algo que venga o de Francia o de España, pero nosotros somos países hermanos, tenemos muchas cosas en común. Entonces, mi consejo es, vengan y miren que funciona. O sea, vengan y que les den ganas de montarse en este mismo bus. Porque no hay nada como ver. Porque es que en el PowerPoint le cabe cualquier cosa. Vengan y miren. Ajá. Sí, exactamente. Yo estuve en Bogotá ahorita en diciembre, después de 2 años de pandemia, y veía todos los buses circulando en Bogotá, y yo que estudio buses eléctricos, bueno, es posible, se puede hacer, si se identifican todos los factores, si se superan esas barreras, si se articulan nuevos actores, es posible tener esa cantidad de buses aquí también en Brasil. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, ha sido muy, muy valiosa. Todos sus comentarios, todas sus experiencias, y realmente este tipo de panel y este tipo de congresos lo que buscan es precisamente eso, compartir experiencias, aprender de los errores, aprender de todo lo que han hecho nuestros vecinos, y pues esperamos tenerlos por aquí en Brasil también visitándonos en próximas oportunidades. Entonces les agradezco también a los organizadores del evento, y pues yo creo que con eso ya cerramos nuestro panel. De nuevo, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Chao.